tengo que ser el rector que yo quería como maestro, ¿sí? Y como maestro quise ser el maestro que yo quería tener como estudiante. Y esto nos lo recordó muy bellamente Marvin Berkowitz, el de Prime, hace muy poco. Eh, Porque el tema es que el crecimiento siempre viene de adentro hacia afuera. El colegio no va a crecer porque llegue yo. Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos hoy con Gerardo Franco, un líder que viene desde el aula, que lidera con la cabeza y con el corazón. Además, liderando uno de los 15 mejores colegios en Colombia. Recientemente lo anunciaron en marzo de este año 2025. Así que, Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos. Aquí estamos en tu espacio. Cuéntanos un poquito de esta pared que tienes acá. Muy bien, pues en primer lugar, perdón por el desorden, pero es el ritmo normal de un colegio. Este es un libro y una película que adoro personalmente, Cloud Atlas, y es una frase de uno de los personajes. No sé si conocen la historia, son 6 periodos históricos, eh, con 3000 años de diferencia cada uno, y hay 6 personajes como que se repiten. Y los personajes son emblemáticos de distintas cosas, el bien, el mal, el amor, la separación, etcétera. Y esta frase de una de las personajes de Somni dice, ser es ser percibido, y solo se puede conocer a uno mismo a través de los ojos de los otros. La naturaleza de nuestras vidas inmortales está en las consecuencias de nuestras palabras y hechos, que nos van empujando a nosotros mismos a través del tiempo. Nuestras vidas no nos pertenecen. Desde la matriz hasta la tumba estamos unidos a otros, pasado y presente, y con cada crimen y con cada acto de bondad hacemos nacer el futuro. ¿Qué representa esto para ti en el día a día cuando entras a tu oficina? A este colegio entran y salen 2000 personas al día, y una palabra mío de cualquiera puede significar o el cielo o el infierno, o el futuro o no. Esa es nuestra responsabilidad como educadores, que una sola palabra, un gesto, puede significarlo todo. Hay que cuidarlo muy bien. No se sabe qué pasa tras bambalinas cuando estamos teniendo estos encuentros con rectores, pero estabas tú mismo atendiendo a una familia que quiere entrar, que tiene deseo de que su hijo esté acá, y me llama mucho la atención que no haya estado con el equipo de admisiones. Estaba hablando contigo y cómo calificas en tu proyecto esa cercanía con las familias. No tenemos equipo de admisiones, no tenemos equipo de mercadeo, eh, porque pues todos nosotros tenemos que hacerlo. Yo las atendí hoy, que estaba, estos 2 días anteriores estuvo la secretaria académica, mi asistente, los directores de sección, porque queremos pensar que el mensaje del colegio es uno, y lo transmitimos desde cualquier nivel, desde Pachito que les abre la puerta hasta yo cuando estoy, creemos en esto y es lo que queremos transmitir a las familias. Es que vienes del aula, tú Uh-huh. sabes lo que pasa en aula, cuáles son las tareas del docente, qué es lo que pasa en el día a día, las responsabilidades, los padres de familia, los estudiantes, los coordinadores, sus jefes, ¿no? Coordinadores, rectores. Sí. ¿Qué crees que esta experiencia docente, y si quieres nos cuentas además de cuántos años, te ha dado de aprendizaje hoy para tu rol de rector, que además en este colegio son más o menos 5 años? Sí, este es el Sí. 6.º año que estoy como rector. Pues mira, ¿qué te cuento? Yo vengo de una familia de maestros, desde mi bisabuelo, que de hecho ganó la Cruz de Boyacá por su labor docente hace muchos años. Siempre en cada generación ha habido uno o dos maestros que han dedicado su vida a esto. Yo no lo tenía tan claro, yo quería estudiar literatura, lo hice, no tenía tan claro que iba a ser maestro, pero me di cuenta que solo soy capaz de trabajar bien con gente, encerrándome a leer o con pantallas solo no, tengo que estar en contacto, y sobre todo esa, ese asombro que le genera a uno la transformación de la gente. Esa es la que entiendo mi misión en la vida, eh, como profe y como rector. ¿Sí? Yo creo que a uno, pues,
siempre está actuando con respecto a su experiencia. ¿Crees que si pudieses darme un porcentaje de las veces en las que un día resolviendo tus cosas en tu rol de rector, acudes a tus memorias de docente, más o menos cuántas veces en el día o en qué porcentaje? Pues mira, es que tengo una especie de mantra, si te digo que 100% no exagero. Mi mantra es que tengo que ser el rector que yo quería como maestro, ¿sí? Y como maestro quise ser el maestro que yo quería tener como estudiante. Y esto nos lo recordó muy bellamente Marvin Berkowitz, el de Prime, hace muy poco. Porque el tema es que el crecimiento siempre viene de adentro hacia afuera. El colegio no va a crecer porque llegue yo. El colegio va a crecer en los diálogos, en lo que la gente ya sabe, en lo que la gente puede aportar, y para eso necesito conocer a la gente y necesito inspirar a la gente, y seguro pondré un sello, pero no hay manera de que yo cambie el colegio. El colegio crece, y crece hacia donde yo tampoco sabría que iba a crecer. Hay ideas, hay iniciativas, pero, pero la única manera en que esto sea orgánico es que dialoguemos y entendamos eso que pasa desde el aula, desde lo bueno y desde lo malo, y desde entender que hay profes con una visión distinta, que la tenemos que discutir, y que hay profes que me sorprenden por lo que dicen, hacen, promueven, que nos inspira a crear nuevas cosas y a llevar esa experiencia a otro lado. ¿Cuál es la ruta? Que por supuesto no siempre será la misma, pero con esto que mencionas me surge la pregunta de cuál es esa ruta que sigues cuando hay un maestro que está pensando distinto. ¿Qué es lo que haces? Pues a ver, hay dos maneras de pensar distinto, más allá de y en contra de, Sí. ¿sí? Mira, yo siempre he creído, además estudié literatura, filosofía, enseñaba argumentación. eh, Creo que uno solo hace aquello que conecta con uno. Y trato de que eso que queremos hacer en el colegio, de eso que queremos construir, pues conecta de alguna forma con todos y cada uno. Entiendo perfectamente cuando hay profesores resistentes a alguna medida, a algún cambio. Tratamos de minimizar eso, al punto en que puedan sentirse parte de, pero también explicar muy bien qué aporta, porque yo sí creo que todos genuinamente queremos crecer. A veces no tenemos claro hacia dónde, y mi labor es decirles las razones, las ventajas, la necesidad de hacerlo. Tuve la gran suerte, y estas canas son testigo, de llegar al colegio en el 2020, estar 2 meses en el colegio de siempre, y arrancó pandemia. Y suelo hacer una comparación, es como si Servientrega en una semana se hubiera convertido en un call center. Éramos un colegio de presencia, un colegio donde las mamás y los papás venían a hablar con la Miss y el Mister, y de pronto tocó todo a través de pantallas. Y como entendimos que era un asunto no coyuntural, sino que se iba a mantener en el futuro, dimos el salto a convertirnos en el primer colegio de referencia Google del país. Y fue muy complejo con los maestros. Pero el contexto, la necesidad, y sobre todo ver que la única manera de seguir llevando nuestra misión adelante era con una nueva mediación, se logró. Y en año y medio logramos el colegio de referencia Google, que es un orgullo grande que tenemos por la profunda transformación que eso ha significado. Yo creo que esa es una materialización de un buen cambio, de una transformación, pero ¿qué tal esos profes que pensaban distinto en ese momento? ¿Cómo los ves hoy? ¿Crees que ellos también tuvieron una transformación? ¿Cómo se ve esa transformación? Mira, toda transformación es distinta para cada uno. ¿Qué dijimos? A los profes que les cuesta les vamos a pedir 3 cosas básicas. Pero el que está tremendamente enganchado en tecnología va a ser 100 y estará bien. Y estará bien. ¿Qué sentimos que nos dejó? Una gran capacidad de aprendizaje. Después de eso hicimos Prime, y fue un proceso que avanzó. Ahora estamos muy involucrados con objetivos de desarrollo interior, y lo que sientes es que la gente está abierta a algo. De hecho, una de las frases más conocidas aquí es cada año: Mister, ¿y este año con qué vamos? Porque claro, tener un año igual al anterior ya como que nos aburre.
Ya no hace parte de ustedes. Sí, no, ya no es la dinámica que queremos, y mucho menos en esta época. Mira, nos tardamos año y medio en lo de Google Reference School. Cuando salió ChatGPT, que fue entre marzo y abril, al mes salió BART de Google y estábamos cerrando trimestre. Fue un asunto que tuvimos que abordar en 3 meses. Y abordarlo no desde la prohibición, sino de, esto es una realidad, ¿cómo vamos a hacer? Y ya llevamos año y medio trabajando inteligencia artificial, creando unas aulas para esto, porque hoy en día las respuestas nos duran muy poco. Con este nivel de cambios, Gerardo, tengo que preguntar, ¿cómo es tu programa de formación docente? ¿Tienes a alguien en cabeza solo de eso? ¿O es el líder de cada área dependiendo del cambio en donde se vaya a focalizar la medida o cómo funciona? A ver, lo primero es que nos decidimos a triplicar el tiempo de desarrollo profesional que teníamos en el colegio. Wow. Ahora tenemos al año alrededor de 320 horas dedicadas al desarrollo profesional, ¿sí? Con una política muy importante. La cuarta parte de ese tiempo tiene que estar dedicada al bienestar personal. Aprender a ser mejores personas, a administrarnos mejor a nosotros mismos, porque otro gran aprendizaje de Marvin Berkowitz: si no tienes una cultura adulta sana, no vas a modelar una vida sana. Sobre esa base hemos definido líneas estratégicas. El colegio tiene unas apuestas muy claras por tecnología, muy claras por educación socioemocional, muy claras por el inglés. Eso ocupa nuestro trabajo. Tenemos aliados para cada una de ellas, pero acudimos mucho a la co-creación propia del colegio. El colegio le aporta a sus docentes el 40% de la formación que deseen hacer, y el único criterio es que la multipliquen. Entonces, ahorita en julio tenemos una semana de desarrollo profesional, el 70% de ella está a cargo de nosotros, nuestros profes, nuestros directivos, nuestros coordinadores. Yo mismo hago parte de esto, y tenemos unos cuantos invitados especiales para crecer, pero además sentimos que eso genera sentido de pertenencia. Lo que generan los docentes es coherente para nuestro proyecto, y definitivamente, como pasa con los chicos, a veces le creemos más al que tenemos al lado porque vemos cómo trabaja, que al que viene de quién sabe dónde y quién sabe con qué discurso. Son 1.700 estudiantes y 200 docentes, 1.300 familias, 200 empleados en total entre docentes y administrativos, practicantes, mantenimiento. Esto es una mole. Hay muchas familias detrás de esta experiencia. Mira. Cuidado que va a hacer gol. Hey guys. Alexis. Gracias. A ver, te muestro y te voy contando. Este es nuestro bloque de primaria y bachillerato. Tenemos 3 pisos de salones, y en el cuarto hay auditorios, salones especiales, salón de música, salón de artes, los laboratorios, etc. Este puede ser un espacio, pero quiero que lleguemos a preescolar, que es mi preferido. Bueno, yo creo que parte de lo que hablamos al principio es ese logro de estar dentro de los primeros 15 colegios. La gente quiere saber cómo llega uno ahí. ¿Qué le responderías sabiendo que todos entendemos que no hay un solo camino, sí, pero tampoco es coincidencia? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es el trabajo detrás de este logro? Diría que no buscarlo. Como te decía, somos un colegio con una característica muy singular, y es que nuestros costos son muy asequibles, ¿sí? De hecho, de ese listado de los 15 mejores colegios, de lejos somos el de menores costos, y no pretendemos estar en ese listado. Ingresamos dentro de este escalafón buscando mostrar lo que hacía el colegio, porque para un colegio de 1.100.000 promedio la mensualidad, somos un colegio bilingüe,
de referencia a Google, con programa Prime, IB, con Dual Diploma, etcétera, ¿sí? O sea, lo que podemos ofrecer a nuestras familias es mucho por un costo accesible. Eso nos lo permite ser una corporación sin ánimo de lucro, que todos nuestros excedentes se reinvierten en el mismo proyecto educativo. A ver, creo que hay un tema fundamental y es a qué le queremos apuntar. Y el colegio estratégicamente decidió hacer una apuesta por tecnología, inglés y educación socioemocional. Sobre esa base buscar buenos aliados y hacer un muy buen trabajo que haga que esos aliados deseen trabajar con nosotros, que podamos hacer negociaciones macro que beneficien a estos aliados y a las familias del colegio, pero sobre todo que puedan tener el mayor impacto posible en nuestros estudiantes y familias. Sobre esa base, cada uno de estos proyectos se ha logrado movilizar. Esto se lo presentamos a una junta, que son todos padres de familia, es una corporación, esa junta se elige en una asamblea y con ellos soñamos lo que queremos hacer con el colegio y con el apoyo de ellos avanzamos, ¿sí? Nosotros gozamos de una altísima demanda, de hecho una tasa de deserción muy baja que está entre el 1.5 y el 2 Wow. cada año, que de hecho, hey girls, thank you. El año de la pandemia la tasa de deserción bajó del 1.5 al 0.8. Queremos pensar que la gente vio el esfuerzo del colegio y dijo, nos quedamos. Y sobre todo porque lanzarnos a la apuesta tecnológica justo en el momento en que casi que no había alternativa y hacer nuestro mejor esfuerzo para que saliera bien fue reconocido por las familias. Y ahorita seguimos en lo mismo. Entonces, una altísima demanda para todos los grados, sobre todo porque por nuestros costos recibimos solicitudes tanto de familias de estrato 2 y 3 como de familias de estrato 6. ¿Sí? O sea que a nivel de ciudadanía lo que estás construyendo en tu pequeño proyecto es increíble. A nivel social el impacto es muy grande. El objetivo del colegio durante sus casi 70 años, porque el año entrante serán 70 años, es la movilidad social. Y estamos seguros que la única manera de lograrlo éticamente es la educación. No hay otra forma de ascender socialmente por medios respetables. Increíble. Gerardo, ahora que mencionas las familias, creo que cada cambio o cada innovación, que no todos los, o sea, no todo tiene que ser innovación, pero incluso los pequeños cambios, pues tienes muchas familias. ¿Cómo es ese proceso de comunicar a las familias? Yo supongo que también debe haber un acuerdo, una co-construcción, una negociación. ¿Cómo transitas los cambios con las familias? Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a Preescolar. Muchas gracias. Hola, mis, ¿qué más? Buen provecho. Efectivamente, los cambios implican o dependen en muy buena parte de la confianza y la credibilidad de los papás. Y nos dimos a la tarea de fortalecer el proceso de comunicaciones, tratando de ser muy estratégicos en el mensaje y en el formato. Hablarle muy directamente a las familias de qué queremos lograr. Más que del procedimiento, más que digamos el logro como tal, es qué hay detrás de ese logro. Porque inglés es la habilidad que más retribuye en términos económicos a quien la tenga. No hay ninguna otra que sea capaz de darle tanto poder, ser un diferencial económico tan fuerte como el inglés. Por eso inglés. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay que invertir en esto? Vamos a invertir en esto. ¿Vamos a tener más horas de inglés? Sí, eso implica una cantidad de cosas. Nuestros que salen certificados con el IELTS y ese costo no lo transferimos a los papás. Entonces todo eso, comunicarlo con el porqué detrás, creo que tiene un muy buen impacto. Tenemos un consejo de padres muy activo y muy nutrido y eso nos permite también trabajar con ellos en cómo se van construyendo las políticas del colegio. Una asociación de padres también nos colabora paso a paso
tremendamente activa y que aporta mucho al espíritu de pertenencia al colegio, y el ser una corporación que pertenece a los mismos papás, pues también es una dinámica distinta de relación con ellos. Los papás son los dueños de este proyecto y nuestra responsabilidad como directivos del colegio es poder hacer de esta la mejor opción en sus vidas, que no quieran pensar en irse a ningún otro lado. Eso es lo que tenemos que lograr. Cuando hablamos de competitividad educativa, creo que ese es el camino. Tienes que ofrecer el mejor producto posible, con los mejores resultados posibles, con los menores recursos posibles. Y si logras eso, vas a tener a las familias de tu lado. Vale, pero ¿qué pasa, Gerardo, cuando llega la familia detractora? Porque siempre hay. ¿Qué pasa? Conversaciones abiertas, ¿sí? No temer a la discusión. Mira, no tenemos nada que ocultar. Te voy a poner un ejemplo específico. El colegio tiene una tradición católica muy amplia. Yo no soy creyente, pero no tengo agenda con esto. El colegio tiene capellán, celebramos los sacramentos, hay misas. Quien no quiere ir a la misa, pues buscamos qué hacer. Simple y llanamente esto. No hay agenda. Esto lo construimos. Y quien se quiera oponer a esto y me convenza de que su opción es más legítima y auténtica, me va a convencer. Pero yo trataré de convencerlo. Y si no llegamos a un acuerdo, tomamos decisiones. Si usted no está de acuerdo con el colegio, pues usted es libre de tomar una decisión para guiar la educación de sus hijos por un camino diferente. Pero si no, se queda. Y no se va a estigmatizar, no se va a perseguir. No. La gran fortaleza del colegio es su diversidad social, cognitiva, sexual, cultural. Es el gran poder de este colegio. Transparencia y confianza, básicamente. Sí, sí, tal cual. Hablar muy directamente. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de este espacio. Cuando yo venía llegando, es la primera vez que estoy acá, y dije, no puede ser que tengan un puente que comunique una estructura con otra. Cuéntanos la historia detrás de esto, porque permisos necesitaron varios para esto. Cuéntame cómo surgió este espacio, el diseño que estamos viendo, y cómo llegas a esto. Muy bien. Pues mira, el colegio lleva 55 años en Envigado. Como es un colegio urbano, ha tenido que crecer lote a lote, ¿sí? De hecho, el colegio son 11 distintas propiedades ya englobadas. Aquí teníamos un edificio educativo, pero que no estaba necesariamente pensado para niños. Y hace 3 años nos decidimos a reformar. El puente sí existe ya hace varios años y corresponde a una negociación con el municipio, porque para la ampliación de la Avenida del Poblado necesitaban un área del colegio y dijimos que felizmente la cedíamos y nos permitían esta construcción. Así fue en su momento y es el único puente peatonal de Envigado, no exagero. No hay puentes peatonales en Envigado, el único que hay en Envigado, pero que nos funciona tremendamente bien para conectar y dividir. Aquí están los más pequeños, no intercambian con los más grandes, pero a la vez tenemos un solo colegio conectado con este puente. Y en este edificio nos decidimos fue a aligerarlo. Teníamos muchas aulas, teníamos muchos muros, teníamos muchas puertas. Allí había 2 salones, ahora es un área abierta, verde, iluminada, ventilada. Estos salones duplicaron su área. De todo lo que has construido, que han sido grandes cosas, grandes proyectos, ¿cuál es hoy tu sueño más grande para este colegio? De todo lo que hemos construido. Mira, ahora los colegios tenemos retos muy grandes. Lo decías ya ahorita, el descenso en la tasa de natalidad. Sabremos que los niños, niñas y adolescentes no serán nuestro único público. Paradójicamente, cuando van a descender el número de niños, niñas y adolescentes, vamos a tener gente educándose toda la vida y queremos hacer una apuesta por eso. 2, que los colegios sean cajas donde metemos a un grupo de personas, les decimos cómo es el mundo y los premiamos y nos lo repiten. Eso ya no va a funcionar. Las necesidades educativas de las familias son cada vez más diversas, en términos de horario, en términos de currículo, en términos de metodologías,
en términos de aspiración, en términos de discusiones, y queremos ser un colegio tan diverso que podamos dialogar con las necesidades de muchas familias, de muchos individuos, de muchas familias. Y eso implica dejar de tener esquemas rígidos, dejar de tener currículos unívocos, dejar de tener una sola manera de enseñar, tener muchas. Bueno, antes nuestros salones llegaban hasta acá. Esto era un salón. Ahora es el mismo salón para el mismo número de niños, pero con dinámicas y metodologías distintas. Ya no tenemos que tener todos los niños mirando hacia una sola pared y una sola persona hablando, sino que podemos tener centros de interés, podemos tener un grupo trabajando en una actividad manual con su mesón y su lavadero allí, los otros leyendo, los otros una actividad audiovisual con los Clever Touch, muchos manipulativos y con la idea de que no todos aprendemos igual y podemos aprender unas distintas al mismo tiempo. Entonces por eso la amplitud de los salones, la idea de que se puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo, y si queremos salir del salón, están todas estas áreas abiertas para lo que quieran. Mucho movimiento en los salones. ¿Estarías de acuerdo? Porque viendo todo esto y la cantidad de proyectos que sacas adelante, la optimización de costos y todas estas cosas tan increíbles que nos estás contando, ¿estarías de acuerdo que fuiste un profe que sin saber iba a terminar liderando un colegio y siendo un gran administrador? ¿Crees que eres un administrador hoy? No lo soy, pero tengo uno muy bueno. Creo que ahí está el secreto de todo esto, un muy buen equipo de trabajo. Yo tengo muy claro cuál es mi fortaleza y es la visión educativa. Soñarme cosas en educación, pero tengo un equipo que lo hace posible, un equipo que cree en eso y lo lleva al día a día, un equipo que aporta para que crezca, un equipo que se la sueña también conmigo. En ese sentido creo que claramente hay una huella personal en esto, pero es de todos, no solo mía. Y la gran clave de todo esto es haber armado un equipo de trabajo que además estaba en el colegio. O sea, el 70% del liderazgo del colegio son personas que estaban aquí antes de que yo llegara. Y valoro mucho eso porque son los que me han entregado la visión del colegio, lo que hay que mantener, la esencia que no podemos perder, pero se han abierto al diálogo de decirles, sí, pero no podemos seguir haciendo esto. Sí, pero hoy el reto es este. Sí, pero la educación ya no puede continuar así. Y en ese diálogo hemos construido un colegio muy dinámico, un colegio muy abierto a aprender. De todos los proyectos que has sacado adelante y que ahora tienes ahí en el tintero, ¿cuál quieres resaltar, cuál quieres compartir hoy con la comunidad? Pues mira, ahora que estamos en preescolar, con la necesidad de los padres de que tengamos a los más pequeñitos más tiempo con nosotros, para que ellos cumplan sus obligaciones laborales, pensándolo con nuestra directora de preescolar, con las profes y con el proyecto que tenemos de ser un colegio Prime, además de lo que estamos haciendo con los objetivos de desarrollo interior, nos decidimos a extender la jornada de preescolar, pero no trabajando los elementos cognitivos y de habilidades básicas, sino en un programa de profundización en bienestar. Nuestros chicos se quedan después de almuerzo trabajando exclusivamente respiración, meditación, enfoque, movimiento, conocer su cuerpo, arte, música, explorar su talento, porque creemos que no podemos saturarlos de más academia y necesitamos hoy más que nunca personas capaces de ser dueñas de sí mismas. Y ese es el objetivo grande de ese proyecto que arranca con los más pequeños. Wow, yo creo que eso es de muchísimo impacto pues para las familias, pero también para ellos que están en su lugar seguro, en donde aprenden, pero además pueden empezar a desarrollar y explorar talentos y pues empezar a cuidar de ellos mismos. Pero yo creo que aquí van a surgir preguntas de todo el operativo, Gerardo. ¿Tienen rutas, tienen alimentación? ¿Quiénes lideran estos espacios? ¿Son el mismo equipo docente o has contratado más personas? Cuéntanos un poquito de cómo están planeando esto. Pues mira, es más fácil conseguir rector que buen restaurante. Así que eso lo tenemos tercerizado, lo mismo el transporte.
El hecho de ser un colegio urbano significa que casi el 40% de nuestras familias llega caminando. Y eso es un valor agregado invaluable para las familias y para lo ecológico, ¿sí? Si fuéramos un colegio campestre, estaríamos movilizando 2000 personas a un sitio que no estaba pensado para eso y contaminando con transporte hasta allá. No, aquí 40% de las familias nos llegan caminando, otro tanto usa transporte escolar y otros llegan en sus propios carros. Lo mismo con el restaurante, más o menos un 40% de nuestras familias hacen uso del restaurante, pero todos son servicios que tenemos tercerizados. Bueno, ¿y cuántos estudiantes tienes hoy en este programa que tienes en preescolar? Muy bien, el colegio tiene 1700 estudiantes, en preescolar tenemos 420 estudiantes y arrancamos este proyecto especial, tenemos ahora alrededor de 90 niños en este programa de bienestar. Además tenemos la jornada extracurricular, que es un proyecto del colegio, en ella tenemos 900 de los 1700 niños, se quedan hasta las 6:30 de la tarde muchos de ellos, en actividades deportivas, culturales, también de búsqueda de talento, científicas, sociales. Bueno, ahora quiero hablar de lo que tú tienes desde tu rol, de cómo te ha moldeado el haber sido docente y hoy rector, para que le hables al líder educativo del futuro, le hables a la nueva generación de rectores. ¿Qué mensaje le enviarías a una nueva generación de rectores? Soy aficionado a Star Trek, como pueden ver, profundamente aficionado. En ese futuro de viaje a las estrellas, no hay dinero. Todos nos podemos dedicar a encontrar nuestro talento y con ese talento aportar a la sociedad. Y creo que esa utopía de Star Trek es factible desde la educación. No creo que estemos aquí para llenar el bolsillo de nadie ni enriquecer a nadie, sino gestar proyectos de vida. Y es eso, en qué eres bueno, qué te apasiona. Te acompañamos y sobre lo que te apasiona vas a ser un ser que aporta a todos, al mundo, sin quitarle nada a nadie, sin competir con nadie, siendo lo mejor que puedes llegar a ser. Y creo que los colegios somos como utopías pequeñas en funcionamiento. Tenemos la gran posibilidad de ser un microcosmos en el que la norma se puede manejar, en el que la rutina se puede manejar, en el que la palabra, el discurso, el gesto, lo tenemos bajo control. ¿Cómo no aportar a la sociedad desde este microcosmos y decir, aquí no vamos a usar la violencia, aquí vamos a respetar y a promover la diferencia, aquí no nos importa si eres blanco, negro, chiquito, joven, tu orientación sexual, tu credo religioso, nos importa qué tienes para dar y para decir. Si tienes mucho, bien; si tienes poco, igual. Tenemos ese gran poder los rectores de pensarnos y promover esos microcosmos que son los colegios. Gerardo, educar es. Educar es sanar el mundo. Educar es dejar ser a quienes deban ser, ¿sí? De verdad que no veo otra instancia social, humana, en la que efectivamente podamos crecer como debe ser. Lo público a veces no es tan sano, la calle no es sana, los medios no son sanos, pero en un colegio sí lo podemos ser. Entonces creo que educar es eso, sanar el mundo.